Buenos días, vamos a iniciar el- la, mate- la clase del día de hoy de textos, perdón, taller de redacción 2. Entonces es importante que pongamos mucho cuidado. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto la resolvemos. Los textos, ¿qué son los textos laborales? Bueno, los textos laborales son aquellos textos que cumplen funciones específicas dentro de un ámbito específico. En este tipo de textos, una de sus cualidades, como cualquier texto funcional, es dar órdenes o explicar algo. Los textos laborales, bueno, pues son muchísimos. Se pueden dividir en memorándum, solicitud laboral, oficio, carta petición, carta de finiquito, solicitud de empleo, etcétera. Incluso la misma carta de confidencialidad. Por lo tanto, son estos textos importantes por ello. Este tipo de textos son usados en contextos empresariales, generalmente comerciales, institucionales u otro organismo administrativo. Se utilizan principalmente para informar, iniciar o realizar trámites, recordatorios, peticiones, etcétera. Y todo ello de una manera formal y determinada según el documento del cual se trate. Aquí como ejemplo tenemos la carta petición. Esta carta petición se elabora para hacer una solicitud o presentación de un servicio cuya respuesta o solución puede ser dada por el enunciatario. Las partes que la integraron son encabezado, cuerpo de petición y pie. La carta de petición debe incluir aspectos formales como por ejemplo lugar, fecha, enunciatario, texto de despedida, enunciador, con las siglas CCP. Bueno, voy a compartirles la imagen desde el principio de lo que son los textos laborales. ¿Ya alcanzan a verla? Bueno, entonces nos quedábamos, repito, los textos laborales son aquellos que cumplen las funciones específicas dentro de un ámbito específico. En este tipo de textos, una de sus cualidades, como cualquier otro texto funcional, es dar órdenes o explicar algo. Es lo que comentábamos al principio. La carta laboral, aquí tienen un ejemplo. Dijimos que se elabora para hacer una solicitud o prestación de servicio cuya respuesta o solución puede ser dada por el enunciatario. ¿Quién es el enunciatario? Bueno, enunciatario propiamente es quien la redacta, quien la busca que sea conocida. Las partes que integran esta carta son primeramente el encabezado, como ahí se puede mostrar, el cuerpo, que es propiamente el formato como tal, la petición, lo que se solicita y el pie, es decir, donde ya va propiamente todas las firmas de quien está solicitando. Por eso dice la carta petición debe incluir aspectos formales como por ejemplo lugar y fecha, que está al encabezado. Aquí con el cursor se los voy a señalar. Está aquí. Aquí está el logo de la empresa. Aquí va todo el cuerpo
del documento, es decir, va dirigida al enunciatario y aquí está el enunciador. Y por último, la despedida. Pasamos al segundo, solicitud de empleo. Bueno, la solicitud de empleo, aquí tienen también otro ejemplo. La solicitud de empleo es un texto funcional de forma preestablecida, fácil de adquirir en las papelerías. En él se exponen datos personales, académicos y laborales. Su finalidad es obtener un empleo para que se manifieste estar capacitado. Su llenado es muy sencillo, basado en palabras y frases breves. Sin embargo, debemos ser cuidadosos y utilizar las palabras más apropiadas, pues el léxico que usemos también dice sobre nuestra personalidad y nivel académico. Entonces aquí tenemos un ejemplo de ello. Luego, ¿alguna duda hasta aquí? Ninguna. Bueno, vamos a continuar entonces. El oficio. Si alcanzan a verlo. Bueno, el oficio. Los oficios son documentos que se utilizan para la comunicación entre unidades y órganos administrativos. Son cartas más extensas que se dirigen a una institución o una corporación particular a otras. El oficio es un tipo de comunicación escrita que media entre funcionarios del Estado o entre individuos de corporaciones particulares y en el cual solo se tratan asuntos de servicios que se desempeñan. Por ejemplo, aquí hablemos de algún oficio que las personas que tomaron las oficinas de en la Ciudad de México de los derechos humanos. Entonces, ellas hacen propiamente un oficio donde primeramente no van a dejar el edificio si no se cumplen ciertas peticiones de ellos. Bueno, luego tenemos el memorándum. El memorándum es una de las percepciones de la RAE para memorándum y que está relacionado con el uso que le damos en el contexto de los textos funcionales y laborales. Propiamente el memorándum es un informe en el que se expone algo que debe tenerse en cuenta para una acción o determinado asunto. Su formato es más informal que el oficio y su ámbito de circulación es dentro de las empresas o instituciones. Generalmente este documento. Tenemos también la carta poder, que es otro de los documentos. La carta poder es aquel documento que le permite a una persona obrar en nombre de otra persona. La carta poder puede ser limitada o general, dependiendo de los deseos del interesado. Es un documento de tipo privado, es suscrito por un otorgante y dos testigos. Generalmente estas cartas son más importantes cuando es validada por un notario. Esto no significa que no valga, es decir, una vez que una persona le otorga los derechos a la otra, bueno, ella puede disponer y sobre todo puede determinar el nombre de quien es enviado. Y la carta, bueno, pues debe ser, el documento es respetado por ambas partes. Luego tenemos la carta finiquito. Bueno, aquí tenemos un formato de carta finiquito. Los finiquitos, bueno, pues son distintos. Finiquitos pueden ser, por ejemplo, en la deuda de un inmueble, es decir, la deuda de una casa o de un terreno. El finiquito se da una vez que se concluye el pago total del que se pactó durante un tiempo determinado. Generalmente, al finiquitar el adeudo, entonces la persona se obliga a entregar aquellos documentos
que fueron firmados por el deudor. Esto con la finalidad de que quede libre de todo gravamen. Eh, por ello es importante el finiquito. Pero también el finiquito puede darse a la conclusión o al término de una labor el, en una empresa. Es decir, una persona que ya la empresa ya no lo quiere, pues simplemente lo finiquita, es decir, le da un pago concerniente a los días, a los años o a los meses que laboró en esa empresa. Y de esa manera queda finiquitado. Finiquito significa propiamente término. Y el término generalmente para que no haya problemas legales, pues tiene que ser cubierto con el recurso que haya sido establecido según la ley. Luego tenemos también otro documento que es la carta de despido injustificado. Esta carta generalmente, bueno, pues debe ser elaborada eh, por la persona afectada, quien puede redactar en estos términos o en otros. Por medio del siguiente carta, le informamos que nos vemos en la penosa situación de finalizar la relación laboral que iniciamos con usted en septiembre, etcétera, etcétera. En este caso, pues se trata de un despido injustificado. Esto de acuerdo a las exigencias o de acuerdo a las necesidades de unos o de otros. Y bueno, carta de liquidación laboral propiamente, pues es otro documento que queda pendiente debido a que sería extendernos demasiado en en el tema. Les agradezco mucho que hayan asistido y nos vemos en la próxima sesión.